tuvo la oportunidad y la bendición de ir a capacitarse junto con mis hijos a la Ciudad de México. Vino gente de Grace Community Church en español a trabajar ahí con los niños y con los maestros. Entonces, quiero pedirle a mi esposa que brevemente pase a comentarles, hermanos, sobre los saludos que nos mandan de todos los hermanos y los pastores de allá. Amados hermanos, Dios les bendiga, qué gusto verlos otra vez, los extraño mucho. Dios nos permitió estar en la Ciudad de México en la Iglesia de la Gracia, en Naucalpan, y fue de mucha bendición, mucha edificación. Muchos hermanos vieron sus fotografías, las fotografías que subimos a Facebook, y se gozan junto con nosotros. Muchos dicen, vamos a ir, gracias a Dios que hay palabra sana en Acapulco, y pues aquí los vamos a esperar, y ustedes nos van a conocer, van a tener gusto de conocerlos, y les mandan muchos saludos, muchos abrazos, y desean que la obra de Dios siga creciendo aquí en Acapulco. Amén. Es una bendición de Dios, hermanos, que por supuesto otras personas estén orando por nosotros. Es una gran bendición. Pues vamos a la Biblia, hermanos. ¿Está listo? Acompáñenme a Santiago, capítulo 1, por favor. Hoy vamos a ver 3 versículos del 16 al 18, pero me gustaría retomar desde el verso 13. Santiago, capítulo 1, verso 13. Continuamos con nuestra serie que lleva por título Hacedores de la Palabra. Es vivir nuestra fe de manera práctica, hermanos. Llevarla por obra en nuestra vida. Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Estamos ahí? Póngase de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, hermanos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos, hermanos. Padre bueno, queremos agradecerte la bendición de poder reunirnos con libertad, Señor, como tu iglesia, para poder alabarte, para poder exaltarte, Señor, para honrar tu nombre, Señor. Pero también queremos agradecerte, Señor, la bendición de poder ser expuestos a tu palabra, porque al hacerlo sabemos que nuestra vida será transformada, Señor. Señor, ayúdanos por tu Espíritu a que esta enseñanza cumpla tu propósito, Señor, para tu iglesia. Y ayúdame a mí, Señor, para que pueda yo exponer tu palabra de la mejor manera, de la manera correcta, por favor, Señor. Y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor. A manera de introducción, hermanos, podemos recordar que la enseñanza pasada, Santiago nos compartió o nos enseñó una forma, digamos, para enfrentar las pruebas, para que éstas no se conviertan en tentaciones que nos lleven a pecar. Recordemos algo importante, que tanto las pruebas como las tentaciones tenían un significado muy similar. De hecho, su significado era ser examinado, es ser expuestos a un examen de nuestra fe. Pero dijimos algo, que
era importante, que la manera en que enfrentamos la prueba iba a determinar si la prueba pudiera convertirse o llegar a ser una tentación. Dijimos que el superar la prueba nos lleva a la fortaleza, a ser fortalecidos por ella, pero también el llevar una prueba, como enfrentarla como creyentes, nos lleva a una madurez espiritual. Pero ojo, dijimos que si mediante esa prueba, al pasar por ella, nos dejamos atrapar, nos dejamos seducir por nuestras propias pasiones, se puede convertir en una tentación y esta nos puede llevar a pecar. Mencionamos que en una afirmación importante de hace 8 días que Dios no es la fuente de la tentación. Dios permite las pruebas, sí, para fortalecernos, para traer fortaleza y madurez en nuestra vida. Pero Él no tienta a nadie porque el mal no puede tentarlo a Él. Dios es un Dios santo. Es por esa naturaleza santa que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él puede tentar absolutamente a nadie a hacer el mal. Por tanto, hermanos, nadie puede decir que es tentado de Dios a pecar. Mencionamos que el origen de la tentación está en ¿dónde, hermanos? En el hombre mismo, en nosotros mismos. Que cada uno de nosotros somos incitados a pecar cuando de nuestras propias pasiones, de nuestros propios deseos por lo malo, somos engañados como con un anzuelo. Recuerda usted que mencionamos que era como un anzuelo que atraía como a un pez, así nuestras concupiscencias y pasiones, como un anzuelo, nos atrapa quedando engañados y llevándonos a pecar. Por lo que Santiago nos llevó a meditar en su momento hace 8 días en las consecuencias del pecado, la cual es la muerte física, la muerte espiritual, pero también hablamos que la consecuencia mayor es esta muerte eterna, separados de Dios para siempre. A eso nos lleva el pecado. Ahora Santiago sigue en este contexto que estamos tomando como introducción, sigue enseñando acerca de cómo Dios, cómo es Él, acerca de su santidad, cómo Él, imposible es que Él nos lleve a pecar mandándonos tentaciones que nos inciten o que inciten nuestra vieja naturaleza. Dios no incita a nadie para que caiga en pecado. Dios no hace eso. Por ello, hoy, el título de esta enseñanza es: no culpemos a Dios por nuestro pecado. No culpemos a Dios por nuestro pecado. Y en esta ocasión vamos a ver 3 razones por las cuales no debemos culpar a Dios de caer en la tentación. 3 razones por las cuales no debemos culpar a Dios por la tentación. La primera es porque Dios nos advierte acerca del engaño. Número 2, porque Dios es la fuente de todo bien y no de mal. Y número 3, porque de Dios viene la más grande bendición que hoy vamos a estudiar. Vamos a ver la primera razón, hermanos, por la cual no debemos culpar a Dios de caer ante la tentación. Y es porque Dios nos advierte acerca del error, acerca del engaño. Y dice Santiago 1:16, estemos ahí por favor. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, una pausa aquí. Amados hermanos míos. Esta expresión, hermanos, acerca de que hace Santiago, está reflejando su corazón. Está reflejando un corazón de pastor que es un corazón sensible, que es un corazón comprensivo de la situación difícil por la cual estaban atravesando los creyentes judíos en aquel momento en que se escribió esta carta. Si usted recuerda, cuando iniciamos esta serie, ¿sí?,
mencionamos que esos creyentes judíos estaban sufriendo persecución. ¿Sí lo recuerdan? Estaban sufriendo persecución por causa de ¿qué, hermanos? Por causa de su fe en Cristo. Por ello habían tenido que abandonar sus hogares, incluso por supuesto sus posesiones, y vivían de manera dispersa en diferentes regiones de aquella época y de aquel lugar. Una situación de sufrimiento, porque algunos de ellos eran explotados por los ricos. Estamos hablando que los creyentes eran explotados por los ricos, y algunos de ellos también eran llevados a las cortes, por supuesto bajo calumnias, bajo acusaciones falsas, y todo esto que estaban viviendo los creyentes en ese momento era por una razón que ya mencioné: por creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago les dice, hermanos míos, amados. Esta palabra hermanos, adelphos, muestra un parentesco de origen o vida. Es decir, hace referencia a que dos personas tienen un mismo Padre, un mismo Señor en este caso. Por tanto, son ¿qué? Hermanos. Son hermanos. Y de ahí que nosotros nos somos adelphos, nos somos hermanos, porque tenemos un mismo Padre. Amén. Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu que mora en nosotros. Somos esos hermanos. En este contexto, Dios es nuestro Padre. Está hablando aquí Santiago a cristianos genuinos al hacer esta mención. Amados hermanos míos, está hablando a cristianos genuinos, no falsos. Cristianos no piratas. Y dice este mandato de Santiago: no erréis, amados hermanos míos, no erréis. Es decir, no caigan en engaño. Esta palabra erréis es muy importante para nuestro estudio, porque también significa vagar, significa estar extraviado, estar confundido, como deambulando sin una ruta, sin una dirección. No erréis, no deambulen como si no tuvieran dirección, no caigan extraviados, no estén confundidos. Vean algo importante: Santiago se dirige con amor, ¿no es cierto?, a los creyentes, pero también lo hace con firmeza, como todo pastor lo debe de hacer, con amor, pero también con firmeza. Y él está dando una orden. Esto es un mandato en el original: no erréis. No es una sugerencia, es un mandato muy claro: no erréis. Lo hace con firmeza, pero con amor. Así debe ser todo pastor, hermano. Y no se debe caer en confusión en esto. Es que me llevo muy bien con el pastor, es mi cuate, y me va a pasar ahí cualquier falta, cualquier situación. No, hermanos. El pastor debe de mantenerse firme para edificar su vida. Amén. Para enseñarle a través de la Escritura, porque es para un bien de su vida. Santiago les está ordenando que no se dejen engañar ni seducir por sus pensamientos que los llevan a culpar a Dios por caer en pecado. Ni tampoco deben dejarse engañar o que caigan en culpar a Satanás o a su entorno por caer en pecado. Si usted te recuerda el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es decir, arrastrado. Recuerda que en el original así se menciona, y seducido, es atrapado a pecar.
Cada uno de nosotros somos incitados a pecar cuando de nuestros propios deseos, los malos deseos, somos arrastrados y engañados. Y Santiago dice, no caigan en ello, cuidado, no se dejen engañar, no se dejen atrapar, porque ese estar atrapado los va a llevar a estar confundidos, deambulando sin dirección, con conceptos erróneos y equivocados acerca de la perspectiva de la vida, del pecado, de Dios. En pocas palabras, Santiago está diciendo, no se engañen ustedes mismos, no le echen la culpa a nadie de caer en pecado. Dios, hermanos, no es el culpable, por supuesto, no es el culpable de que pequemos. Nada de que Dios me está tentando a pecar. Ya vimos que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a ¿quién? Absolutamente a nadie. Dios no es culpable de nuestro pecado. Satanás tampoco es culpable de nuestro pecado. Ciertamente Él es quien dirige el sistema pecaminoso de este mundo, así es, pero no es el culpable. Escuche, cuando pecamos es porque decidimos hacerlo. Cuando pecamos es porque tomamos nosotros, cada uno de nosotros, la decisión de hacerlo. Dios no es culpable, Satanás no es culpable de esa decisión. El entorno, las circunstancias tampoco son culpables. El medio ambiente que nos rodea no es culpable. No son culpables de que pequemos nuestros problemas. No es culpable su trabajo. No es culpable por sus finanzas de que usted peque o que sus hijos no anden caminando bien. No es culpable su matrimonio. No es culpable su esposo de que usted peque. Ay, es que es un ogro enojón. Aunque sea un ogro enojón, como muchos lo somos, no es un pretexto para que la esposa peque. Es que la mujer que tú me diste no es una excusa para que un varón peque. Amén, hermanos varones. No es una excusa. Es que mi suegra me ve feo. No es culpable de su pecado o de caer en él. Es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad por responder a los deseos de nuestra carne. Y no cortar, hermanos, como lo vimos hace 8 días, no cortar ese proceso que nos lleva a pecar. Hay un proceso, no caemos en pecado en este momento preciso y ya, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Por supuesto que hay un proceso, como ya lo vimos. Y en ese proceso que se lleva un tiempo, tenemos la oportunidad, hermanos, de responder correctamente ante los ojos de Dios, de cortar con ello desde un principio. Podemos y debemos hacerlo. Porque si usted recuerda, en el verso 5 dice, entonces la concupiscencia es nuestros malos deseos, después que ha concebido, como en un nacimiento, da a luz, ¿qué, hermanos? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué? La muerte. La muerte. La muerte. Dice ahí que entonces de la concupiscencia, después de haber concebido, esto es, hermanos, después de haber tomado, digamos, control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra atención, incluso de nuestro tiempo, después de que se da eso, hermanos, ¿qué sucede? Empezamos a planear cómo satisfacer ese deseo que vino a nosotros. Y actuamos consumando el pecado, el cual, como ya lo dijimos, da a luz la muerte. Por eso es que al final, la responsabilidad de caer en pecado es única y solamente nuestra. Con frecuencia podemos errar, ¿no es cierto, hermanos? Caer en engaños,
A veces hasta engañarnos nosotros mismos. Podemos, como dice el concepto de errar, podemos andar deambulando sin ruta, sin dirección, confundidos. Por ello la Escritura hace más advertencias, hermano, acerca de no errar. En la Escritura el no errar es un contraste que tiene que ver con el pecado. A no caer en ese vagar, en ese extravío y caminar confundidos por esta vida. Acompáñenme a 1 Corintios 6:9. Como también ahí el apóstol Pablo dice: no erréis, así como aquí en Santiago. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Está haciendo una pregunta. Y dice ahí: no erréis, la misma palabra en el original. No erréis. No te confundas. No pienses lo que no es. No divagues teniendo pensamientos que no son verdad. ¿Y en qué sentido? En este contexto, en 1 Corintios 6:9 dice: no erréis, no te equivoques, dice. Y le hace una advertencia. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafarotes, ¿qué, hermanos? Heredarán, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Qué importante esto, hermanos. Les está diciendo: no se equivoquen. No pienses equivocadamente de algo que no está bien en tus pensamientos. No pienses que toda esta gente que lleva esta forma de vivir va a heredar el reino de Dios. Nuevamente en 1 Corintios, allá adelante, ahora en el capítulo 15, 1 Corintios 15:33, nuevamente se repite esta misma palabra en el griego. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué hacen, hermanos? Corrompen las buenas costumbres. Está diciendo la palabra de Dios: no erréis, ten cuidado, no caigas en pensamientos equivocados que desvíen la dirección de tu vida y andes deambulando. Es decir, cuidado con quién te juntas, o con quién hablas, o qué escuchas. Cuidado con ellos, hermano, porque influyen en tu vida, pueden afectar tu vida. Cuidado con tus hijos. ¿Qué escuchan? ¿Con quién se juntan? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan en el celular? ¿Qué mensajes tienen con sus amistades? Porque la palabra es clara. No nos equivoquemos. No caigamos en el engaño. ¡Ay, no pasa nada! No, hermano, sí llega a pasar. Porque todo lo que escuchemos, lo que veamos, va a influir en nuestra vida para bien o para mal. Por eso la palabra en distintas porciones nos dice: cuidado, no erremos, no nos equivoquemos. Acompáñenme a Gálatas 6:7, por favor. La misma palabra, reitero nuevamente aquí en Gálatas 6:7. Aquí no dice reis, pero en la misma versión, en la misma raíz griega, quiero decir, es: no os engañéis. Dice: no os engañéis. Y viene la advertencia. ¿Cuál es esta, hermano? Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y me atrevería yo a decir, hermanos, que esto también lo conoce el mundo en cierto sentido, ¿no? Porque la gente sabe que hasta lo menciona: ay, así le va porque eso está sembrando. Es una advertencia también aquí en Gálatas. No se engañen. ¿Saben qué? Dios no puede ser burlado, hermanos. Pues todo lo que hagamos, todo lo que sembremos, todo lo que actuemos, va a tener una recompensa, buena o mala. Si sembramos para la carne, ¿qué vamos a tener? Así es, si sembramos para el Espíritu, caminamos en el Espíritu, también de eso vamos a cegar. Bendición. Dios no puede ser burlado. Ay, es que nadie me ve. Es que ahorita estoy solo, sola, nadie me ve.
Por eso dice la Escritura, no os engañéis, no divagues. Dios no puede ser burlado, Dios sabe cómo vivimos. Entonces, el punto importante aquí es que tengamos cuidado, hermanos, de no errar, de no caer en el engaño. Tengamos cuidado cuando pasemos por pruebas, de no caer en cuestionar a Dios. Es decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide la tragedia? ¿Por qué no impide el sufrimiento? Cuidado de caer en ello, hermanos. En vez de ello, centremos nuestra atención en quién es Dios y en sus bondades, en sus dádivas, en sus regalos maravillosos que Él tiene para nosotros como creyentes. Porque, ¿sabe? Dios da dones buenos, hermanos. Amén. Y no tentaciones que nos lleven a pecar. Nunca permitamos pensamientos que nos lleven a pensar que recibimos algo de Dios con un mal propósito para nuestra vida. Dice la Escritura que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal para su pueblo, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios da solamente, hermanos, lo bueno, no lo malo, porque de Él surgen todas las cosas buenas. Y aquí llegamos a nuestra segunda razón. Recuerde que estamos viendo 3 razones por las cuales no debemos culpar a Dios de caer ante la tentación. La número 1 ya la vemos, porque Dios nos advierte, Él no desea que caigamos en el engaño. Por eso es que podemos afirmar que no podemos culpar a Dios si Él no quiere realmente que pequemos. Él nos está advirtiendo a través de su palabra de que tengamos cuidado de caer en ese engaño para no andar divagando. Y número 2, ahora no podemos culpar a Dios porque Dios es la fuente de todo bien y no de mal. Dios es la fuente, amados hermanos, de todo bien y no de mal. ¿Cómo está su vida hoy? ¿En verdad bendecido? Sí. ¿En verdad bendecida? Seguramente si usted dijo que sí es porque conoce a Dios. Aunque usted tal vez esté pasando por aflicción, aunque usted tal vez esté pasando por prueba, si conoce al Señor, Él le va a sostener, Él le va a alentar, Él le va a fortalecer para que pueda seguir adelante. Ya no luchando en sus fuerzas, como lo hemos dicho, nuestras fuerzas, las humanas, son finitas, son limitadas, nos vamos a cansar, pero Dios nos ayuda cuando venimos a entregar nuestra vida a Él. Ya no enfrentaremos esas batallas solos, hermanos. Esa es bendición de parte de Dios. Dice el verso 17, estamos ahí, Santiago 1:17. Esto es importantísimo, hermano. Dice ahí, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a estudiar esto. Dice, toda buena dádiva. En el griego implica un regalo, hermano. Un regalo. La dádiva, aquí hay 2 palabras, dádiva y don. La dádiva pudiéramos identificarla como el hecho de dar. El hecho de dar, la acción, ¿sí? Y el don, el regalo mismo. Dar y el regalo, lo que se da, ¿sí? Entonces, toda buena dádiva es un regalo. Hace referencia, reitero, al acto de dar, ¿sí? La palabra nos ha venido diciendo, hermanos, que Dios, por su naturaleza santa y perfecta, Dios no puede tener parte en el pecado, por tanto, solo puede dar cosas buenas. Aunque venga la aflicción a nuestra vida, aunque venga la enfermedad, y lo vamos a ir entendiendo ahorita en nuestro estudio.
origen, hermanos, de todo lo bueno, ya que lo bueno tiene su origen en Él. Pero ¿saben? Dios da lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Repito esto, hermano. Dios da lo que Él sabe que en verdad necesitamos, no necesariamente lo que queremos tener o que queremos que Él nos dé. A lo mejor usted necesita una diferencia con su vecino. Ay, Señor, este vecino, qué difícil es. A lo mejor Dios lo permite con un propósito, tal vez de tratar con su paciencia. ¿Tiene vecinos difíciles? Dios puede estar tratando con su paciencia. Porque luego pedimos, Señor, dame paciencia. ¿Sabe cómo se la va a dar? A través de personas que prueban su paciencia. Para que usted dé un buen testimonio de que ha sido instruido por la palabra de Dios y salvado y rescatado. Todos los días somos probados, de alguna u otra manera, ¿no es cierto? De alguna u otra manera. Y Dios nos capacita, hermanos, en su amor, en su bondad, con su palabra, para estar listos, para estar preparados y responder de tal manera que glorifiquemos a Dios. Tal vez lo que usted necesita es un jefe duro, un jefe difícil. ¿Le ha tocado alguno? A mí varias veces. Tal vez lo que necesita es eso, hermano, para tratar con su aguante. ¿No es cierto? Tal vez lo que usted necesita es pasar por aflicción. Tal vez porque sea la única manera de acercarse a Dios. Retomo el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Una pausa. Dice todo don perfecto. Aquí el don mencionamos que es el regalo, lo que Dios nos está concediendo gratuitamente, hermanos. Y lo que Dios nos concede, hermanos, va a llevarnos a crecer, hermanos. Va a llevarnos a madurar. Va a llevarnos a hacer la obra que Dios quiere en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cómo quiere vernos Dios, hermanos? Si somos hijos, ¿cómo imagina usted que Dios quiere vernos en medio de todo lo que hoy tristemente estamos viviendo? ¿Querrá Dios que caminemos angustiados todo el tiempo? ¿Querrá Dios que caminemos enojados todo el tiempo, hermanos? ¿Querrá Dios que caminemos como si no tuviéramos esperanza en este mundo? Por supuesto que no. ¿Cómo quiere Dios que caminemos, hermanos? ¿Querrá Dios que tengamos gozo cuando pasemos por diversas aflicciones? Tengáis por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Y no es el gozo por el sufrimiento en sí, sino es el gozo por saber el propósito por el cual el Señor permite que pasemos esas pruebas, que es fortalecernos, que es capacitarnos, que es sostenernos, que es ver su mano de bondad en medio de cada prueba, hermano. Eso es glorioso, eso es bendición de parte de Dios. Para el mundo es una locura decir esto, hermanos, o leer esta porción de la Escritura. Para la iglesia de Cristo, con entendimiento del Espíritu Santo, es una bendición, porque así lo enseña la palabra de Dios.
¿Qué prueba está pasando hoy usted? ¿Qué aflicción está hoy usted viviendo? ¿Necesidad, enfermedad, soledad? ¿Qué está pasando hoy? Dios le quiere hablar. Dios está hablando hoy a través de su palabra. A todos nosotros nos está hablando, hermanos. Porque Dios quiere bendecirnos a través de su palabra. Todo don perfecto, un regalo. Reitero, es algo gratuito concedido por Dios a nuestra vida para llevarnos a crecer y llevarnos a madurar. A madurar. Todas las cosas que vienen de Dios, hermanos, son buenas. Amén. Todas las cosas, absolutamente todas. Porque dice toda buena dádiva. Cada dádiva que Dios pone a disposición de su pueblo es buena y además es perfecta. El hecho de que estemos aquí, hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios, es muestra de su gracia, es una dádiva que en su amor Él nos permite tener un lugar en donde podemos escuchar su palabra, en donde podemos venir y alabar su nombre, exaltar su nombre, la gratitud que hay en nuestro corazón, porque hemos sido testigos fieles de su bondad y de su misericordia. Todo lo que viene de Dios es bueno, toda dádiva de Dios. Dios desde la creación, hermano. Dios dio, Dios ordenó y fue creado, creó los cielos, creó la tierra. Él dio eso para que habitásemos aquí. Y ya nos estamos acabando nuestra casa. ¿No es cierto? Es el pecado, hermano, no es otra cosa. El pecado del hombre te lo ha llevado a acabar con lo que Dios ha creado. El pecado del hombre hoy quiere acabar con algo que es una bendición grande, que es el matrimonio. Hoy quiere el pecado acabar con el matrimonio, con la familia. Hemos hablado también la semana pasada mucho de ello. Dios da, hermanos, Dios da, y todo lo que da es bueno. Nos ha dado un espíritu en nosotros, hermanos. Ha traído salvación, nos ha dado vida eterna, nos ha dado de su paz, y Él no la da como la da el mundo, ¿verdad? Nos ha dado esa sabiduría, como estudiábamos anteriormente, para enfrentar las pruebas, las cuales Dios usa para traer resistencia y madurez a nosotros. De Dios recibimos todo aquello que nos bendice, hermanos, que nos prospera, que produce gozo en nosotros, que nos da felicidad en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pero también de Él recibimos las pruebas y las aflicciones que nos hacen en ocasiones llorar y padecer, con un buen propósito. Sin embargo, hermanos, cuando pasamos por ellas, por las pruebas, debemos tener gran gozo, porque produce en nosotros paciencia y fortaleza, como lo estudiamos. De Dios recibimos bendición y en ocasiones pruebas que nos afligen, pero que nos forman, hermano, que forman el carácter de Cristo en nosotros. Cristo padeció, hermanos, más que nadie, fue obediente a cumplir con el mandato de su Padre, con el plan maravilloso de redención. Por eso estamos aquí. Por eso la Santa Cena, lo que hoy recordamos, maravilloso. Qué bendición para el pueblo de Dios, hermanos. Amén. ¿Recuerda la historia de Job? ¿Tenía la bendición de Dios? Hablando en cuestiones materiales, por supuesto, ¿no? Tenía muchas cosas. Animales, por supuesto, la bendición de tener hijos. ¿Cuántos saben que es una bendición grande tener familia?
Una bendición a nuestros hijos. Dios bendiga a nuestros hijos, hermanos. Una historia tremenda de Job. Acompáñenme a Job 2:10, vamos a verlo, hermanos. Job 2:10. Para entrar en contexto, usted recuerda la historia. Satanás llegó a establecer una plática ahí con Dios mismo, ¿sí? Y el punto al que señalaba el quehacer de Satanás, valga la expresión, era Job mismo, porque era un hombre justo, ¿verdad? Y temeroso de Dios. Y empezó a hacer ahí su labor. Y dice la escritura, o esta historia, que Satanás en un momento dado salió de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna. Lo hirió. Dios lo permitió, hermanos. Escuchen, Dios lo permitió. ¿Porque Dios es malo? No. ¿Había aflicción en Job? Sí. Dios permitió esto. Y esta sarna, dice la escritura, que era desde la coronilla hasta la planta de sus pies. No era algo fácil lo que estaba pasando. Hablando de enfermedad corporal, de una prueba en el cuerpo, hermanos. ¿Sí? Y dice la historia que se rascaba Job con un tiesto, con un pedazo como de cerámica, se rascaba. Había en ese tiempo también un utensilio para rascarse que era de cerámica, y él se rascaba para tratar de mitigar la comezón. Era algo terrible esto, hermanos, físicamente hablando. Pero estaba ahí su esposa, la esposa de Job. ¿Qué hacía? Lo miraba. Y dice en el verso 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿aún te quieres permanecer recto? Maldice a Dios, ¿y qué? Y muere. ¿Qué esposa tenía Job? ¿Habrá matrimonios en donde esto se repita, hermanos? En donde la mujer maldiga a Dios y al esposo y desee que se muera. Terrible, terrible, seguramente, porque no conocen a Dios. Y el punto al que quiero llegar es el verso 10, Job 2:10, hermanos. Hablando de lo bueno y lo no grato que viene de Dios. Dice, y él le dijo, Job le dijo, respondió a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres que fatuas, es decir, necias, has hablado, dirigiéndose a su esposa. Y hace una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios qué, hermanos? ¿El bien y qué? ¿Y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La pregunta en cuestión aquí importante, hermano, para nuestro tema, es que dijo Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Está hablando de bien y mal. ¿Acaso puede haber una contradicción en la palabra de Dios, hermanos? Porque la Escritura hemos estudiado que afirma que de Dios solo viene lo bueno, porque no hay maldad en Él. Entonces, ¿cómo dice Job que no recibiremos mal? Bien, y también, ¿y a poco no vamos a recibir mal de Él? El mal no surge de Dios. El mal no surge de Dios, porque no hay maldad en Él. Luego entonces, ¿qué está pasando con la Escritura? Es importante analizar esta palabra aquí, mal, aquí en Job 2:10. Viene del hebreo ra, que significa, escuche bien, significa adversidad, entre otras cosas. Sí significa malignidad, malo, ¿sí? Pero hay que saber qué acepción para el contexto en el que está la palabra. Eso es muy importante a la hora de interpretar. También significa adversidad y significa aflicción. Entonces Job está diciendo, ¿recibiremos el bien de Dios y no recibiremos aflicción o adversidad? Allá tiene sentido, ¿no es cierto? No se refiere a que va a enviar algo malo. Y aquí algo muy importante.
algo que nos aflige, puede parecer malo para nosotros, ¿no es cierto? Pero hay algo más importante, hermanos. Y se lo digo de esta manera. Realmente lo importante no es cómo percibamos las cosas, sino lo que Dios dice en su palabra. Le repito esto. Podemos tener la idea de que es algo malo. Eso no importa. Lo que realmente importa es lo que Dios dice en su palabra y cómo Dios expresa las cosas. No es nuestro parecer, sino lo que Dios afirma en su verdad. Amén, hermanos. Esto es bien importante. Aquí Job entonces, 2:10, mal se refiere a prueba, adversidad que nos trae aflicción, por supuesto. Son esas pruebas que, como ya estudiamos, Dios las permite en nuestra vida para examinar y probar nuestra fe, lo cual nos lleva a madurar, a ser fortalecidos, así como le sucedió a Job. Esta afirmación de la palabra, hermanos, que debemos entender que Dios nos manda adversidades, es una lección difícil, hermanos, de entender, ¿no es cierto? Y diría yo que es difícil de aceptarla para algunos creyentes. Para el mundo, indudablemente, es una locura, ¿eh? Para allá afuera la aflicción va a decir, ¿cómo Dios te va a mandar esto? ¿No? Pues sí, dice la palabra que así es, que lo estamos estudiando. Aún para los creyentes pudiera para algunos ser difícil de aceptar, especialmente para algunas personas en algunas congregaciones en donde se les enseña que vengan a Cristo y que todos sus problemas van a acabar. Esa es una absoluta mentira. Es una falsedad, hermanos. Podemos venir a Cristo para una vida nueva. Podemos venir a Cristo para ser bendecidos, hermanos. Podemos venir a Cristo para tener esperanza. Pero Él nos dice en su palabra que en la vida tendremos aflicción, pero que debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Y ha vencido la aflicción. Difícil de aceptar para creyentes en donde se les enseña cosas no bíblicas. Ven a Cristo y toda tu vida va a ser maravillosa. Siempre tendrás salud, siempre tendrás riqueza. Que de Dios solo van a recibir bendiciones y no aflicciones. Job enseña otra cosa. Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para enseñarnos, para instruirnos en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, Dios no tienta a nadie para destruir, sino que prueba para fortalecer. A nadie Dios va a tentar para destruirlo, sino que le va a permitir la prueba para ser fortalecido y llevarlo a un crecimiento espiritual. En nuestra naturaleza humana es difícil entender cómo la aflicción es algo bueno, pero para el Señor sí lo es. Es aquí la percepción que comentaba hace un momento. Para el Señor sí lo es, hermanos. ¿Recuerdan a José? La historia de él. ¿Sufrió injusticias? ¿Difamaciones? ¿Se amargó? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo con todo lo que le aconteció en su vida? Dios estaba con él. Porque conocía a Dios, porque Dios estaba con él. Y no se amargó porque sabía que Dios es soberano y está en control de todo lo que acontece en nuestra vida. De todo lo que usted está pasando, de todo lo que yo estoy pasando hoy, Dios está en control total. Total, hermanos.
Reitero esto, hermanos, en nuestra naturaleza humana es difícil. En nuestro entendimiento finito, limitado, es difícil aceptar que una aflicción pues nos lleve a algo bueno, o que sea algo bueno el poder recibirlo. Pero para el Señor no es así. Pablo, hermanos, un hombre de Dios, sufrió Pablo innumerables veces, hermanos. Golpeado, lacerado, encarcelado, bajado en una canasta, perseguido, casi muerto, lo dejaron una vez. ¿Se amargó? Tampoco. ¿Por qué? Porque conocía a Dios y conocía, hermanos, que también Dios puede traer aflicción, permitir en su soberanía la aflicción para algo bueno en nosotros. Por eso Pablo afirmó algo muy importante, hermanos, que hoy deseo que usted medite en esto. Pablo dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Algunas cosas son cosas buenas. Dice, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Pablo conocía a Dios. Pablo conocía de la soberanía de Dios. Pablo sabía, hermanos, de que habían sufrido, pero que Dios tenía un propósito para cada uno de esos sufrimientos, para cada latigazo, para cada encarcelamiento en el cual él sufrió. Y aún en la cárcel, él clamaba a Dios y oraba a Dios y alababa a Dios con cánticos. ¿Cuál es su aflicción? ¿Cuál es su prueba? ¿Puede usted cantar al Señor? ¿Puede usted glorificar a Dios? Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero en verdad debemos saber y sabemos que a los que aman hay un requisito. Alguien que no ama a Dios va a ver cualquier prueba, cualquier enfermedad como una calamidad, como una maldición. En la vida del creyente todo esto cambia. Cambia el concepto de todo, de la vida, del matrimonio, del pecado, del amor, de lo que usted me diga. Todo cambia en Cristo Jesús. Amén, hermano. Absolutamente todo. En nuestra vida, en nuestro entendimiento, en nuestro corazón. Todas las cosas, hermanos, ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, en la vida de sus hijos, en la vida de los verdaderos creyentes. Nosotros no podemos entender cómo una enfermedad pueda resultar en nuestro bien, pero Dios sí lo sabe, hermanos. Dios hace que todo resulte para nuestro bien si es que lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios? Todo va a resultar para bien si usted ama a Dios y Dios es su Señor. Acompáñenme, por favor, a Eclesiastés capítulo 7, verso 14. ¿Qué versículo, hermanos? Eclesiastés 7, 14. ¿Estamos ahí? ¿Allá atrás, hermanos? ¿También? Muy bien. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, ¿qué dice? Goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como ¿qué? Como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En la Nueva Traducción Viviente dice este verso de esta manera, hermano: disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en nuestra vida, en el sentido de decir, no sabemos qué va a pasar mañana, solamente Dios, hermanos. Pero es claro aquí, ambas cosas vienen de Dios. Alguien dijo lo siguiente, hermanos: muchas cosas que pensamos son para nuestro bien, en ocasiones terminan siendo nuestros males más grandes. Y muchas cosas que pensamos son nuestros males, terminan siendo nuestros grandes bienes. Fin de la cita. Es un bien, hermano,
insistirle a usted que no falte. Amén. Es un bien. Es un bien, hermanos, cuando le llegamos a hablar por teléfono para saber cómo está su vida, cómo está su familia. Es un bien, hermano, insistir en que lea la Escritura. Es un bien animarle a seguir en el discipulado. No falte. Siga en el discipulado para que Dios le siga capacitando. Lo va a necesitar. Es un bien, hermanos servidores, perseverar en el servicio, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, dijo Pablo ahí en 1 Corintios 15:58. Volviendo a nuestro verso 17, el cual retomo, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice aquí Santiago, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que recibimos y todo regalo que nos lleva a crecer, hermano, para ser maduros, viene de Dios. Y aquí Santiago está afirmando entonces que si todo lo que es bueno y nos trae crecimiento para madurar, viene de Dios, entonces no debemos errar, no debemos equivocarnos afirmando que caemos en pecado porque Dios así lo permite. No, esto no es posible. De Dios solo viene bendición y también pruebas que nos fortalecen, no la prueba que nos lleva a pecar. Por ello, no culpemos a Dios, hermano, cuando somos vencidos por las tentaciones y caemos en pecado. Cada uno somos responsables, hermano, del pecado que cometemos. Y dice ahí, retomo, desciende todo ese don perfecto y toda buena dádiva, desciende de lo alto del Padre de las luces. No hay mudanza ni sombra de variación. Santiago aquí se hace una referencia a los cuerpos celestes que los creó ¿quién? Dios mismo, ¿sí? Que estos cuerpos tienen varias fases de movimiento y rotación. Un día vemos al sol más grande, otro más pequeño, la luna hermosa, siempre, pero a veces más grande, de otro color, más pequeña, ¿sí? Dependiendo la hora van variando de intensidad, de forma y color. Sin embargo, hace una comparación ahora con el carácter de Dios y afirma algo: Dios no cambia, Dios es inmutable. Y al no cambiar Dios sigue firme y fiel en las bendiciones y en su forma de dirigir a su pueblo. Él es inmutable, hermanos. Esto no significa inmutable, hermanos, que Dios sea inflexible, ¿sí? O que Dios no sienta compasión ante las necesidades humanas. No significa eso, sino que significa que su naturaleza, su carácter de amor, hermanos, para nosotros, su compasión para con nosotros no cambia. Esto es bendición para su iglesia. No cambia, permanece allí porque Él es inmutable y se mantiene firme en lo que ha prometido para su pueblo. Dice un comentarista lo siguiente, un comentarista, claro, y dice de esta manera, en este respecto: Dios no es un loco caprichoso a merced del cual los seres humanos nos sacudimos como hojas secas levantadas por el viento. Dios es constante, permanente, estable, duradero. Por eso se puede confiar en Él. Amén, hermanos. En Dios no hay cambio, hermano. Dios siempre buscará el bien de aquellos que le aman. Siempre. Esta inmutabilidad de Dios nos muestra esa estabilidad, digámoslo así, absoluta de Dios. Dios no variará como esas sombras cambiantes. Por ello, hermanos, como ese comentarista dijo, por ello, como Dios no es cambiante, por ello podemos confiar que seguirá dando a su pueblo lo que es bueno, aún la aflicción que necesitamos para crecer y ser fortalecidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
la gracia de Dios recibimos todo lo que es bueno. Por tanto, no hay excusa, hermanos, para que nos atraiga aquello que es malo, aquello que no agrada a Dios. Ya no hay razón, hermanos, por lo cual un creyente que ha sido regenerado deba ceder ante la tentación que nos lleva a pecar. Ya no tenemos excusa, hermanos, porque todo lo que es bueno viene de Dios. Y lo que nos lleva y nos incita al pecado es de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio ser. Y eso lo podemos frenar si estamos en Cristo Jesús. Si estamos en el Señor, sí se puede, hermanos. Sí se puede. En el Señor se puede. Debemos por esta razón aprender a resistir, de otra manera a resistir, a no caer en ese pecado, hermano. Porque si no resistimos, no vamos a llegar a la madurez espiritual que Dios desea para nosotros. Porque dice la Escritura que somos sus hijos, amén. Y que somos hijos de luz, dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo éramos tinieblas, hermanos. Mas ahora somos luz en el Señor. ¿Cuánto está gloria a Dios? Y dice algo, si somos esto, andad como hijos de luz. Como hijos que conocen al Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y perfecto. Y la voluntad de ese Dios eterno e inmutable es traer buenas dádivas y dones perfectos. Y por eso nos bendice, pero sobre todo, hermanos, el don más grande y más maravilloso Él lo da, procede de Él, y es la salvación, hermanos. Y llegamos a nuestra tercera razón. Recuerde, estamos viendo 3 razones por las cuales no debemos culpar a Dios de caer ante el pecado. Número 1, ya vemos la primera, porque Dios nos advierte, ¿verdad? Dios tiene ese cuidado de nosotros a no errar, a no caer en el engaño. Número 2, porque Dios es la fuente de todo, ¿qué? De todo bien y no de mal, hermanos. Todo lo bueno que recibimos, todo regalo que nos lleva a ese crecimiento para madurez viene de Dios. El Dios que no cambia siempre va a buscar el bien de aquellos que le aman. Y estamos en nuestro punto 3. Porque de Dios viene la más grande bendición. ¿Sabe cuál es esa? La salvación. De Dios viene, hermanos, la salvación. De Dios viene esa dádiva, hermano, que toda persona que no está en Cristo necesita. Santiago 1:18 dice, Él, es decir, Dios, de su voluntad nos hizo ¿qué? Nos hizo nacer. Una pausa ahí. Una vez más, Santiago, hermano, hace con este verso, evidente que la responsabilidad de que seamos vencidos por la tentación cayendo en pecado es solamente nuestra y no de Dios. Porque nos dice que Dios de su propia voluntad nos hizo nacer, es decir, nos dio un nuevo nacimiento. Hemos nacido, hermanos, por obra de la voluntad salvadora de Dios. La dádiva más maravillosa para una persona es ser salva por Dios. Nosotros no lo escogimos a Él. Usted no buscaba de Dios. Yo no buscaba de Dios, hermano. Al contrario, Él nos escogió a nosotros y nos salvó de la muerte. Amén. Y nos dio una vida nueva ahora, la cual tenemos en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado en su gracia una vida nueva. Y nos la dio por la fe que pusimos en Cristo, por creer en Jesucristo. Una vida sin esclavitud ya al pecado es la que el Señor nos ha dado. Una vida santa, apartada de hacer el mal como antes lo teníamos por costumbre. En este nuevo nacimiento es que por la fe en Cristo el Señor da al creyente una nueva naturaleza que lo lleva a apartarse de hacer el mal como forma de vida antigua que tenía. Por ello, hermanos, el que ha nacido de nuevo es aquel que verdaderamente ha entregado su vida al Señor. ¿Y sabe qué? Esa persona se va a santificar.
Esa persona va a buscar hacer la voluntad de Dios. El nacido de nuevo va a desear buscar la palabra de Dios como al oro, hermanos. Una persona que ha nacido de nuevo va a anhelar y conocer más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la prioridad en su vida va a ser Dios. ¿Cuál es la prioridad en su vida hoy? ¿Es Dios? Usted es esa persona entonces que con esa prioridad desea la palabra de Dios, porque el nacido de nuevo desea ya que llegue el domingo. ¿Usted ya estaba pensando eso en la semana? ¿Ya deseaba que llegara el domingo, hermanos, para reunirnos como iglesia, para alabar a su santo nombre y para aprender de la palabra? El verdadero creyente desea que llegue el domingo, hermanos, para estar con los hermanos en la fe, con los hermanos que aman, con los hermanos que oran por usted, hermano, y a veces sin que usted lo sepa. ¿No es cierto? Oramos por ustedes, por cada familia. Venga o no venga, estamos en constante oración, hermanos, por su vida, para que Dios le fortalezca. Señor no vino, no sé qué pasó, estará enfermo, enferma, que tendrá alguna necesidad, podemos ayudar. Señor, danos dirección, pero sé con ellos fortaleciéndoles, ayudándoles en la enfermedad, en el cansancio, en la angustia, en la desesperanza o en la angustia que puedan tener por alguna aflicción. Fortalécelos, recuérdales tu palabra, Señor. El nacido de nuevo desea estar el domingo con los que son sus hermanos. Amén. Y desea escuchar la palabra de Dios para ser transformado. Estos describen, entre otras cosas, parte de alguien que ha nacido de nuevo, es decir, un verdadero creyente, alguien a quien Dios le ha dado una nueva naturaleza. Porque la naturaleza caída, es decir, la vida que lleva toda persona que no conoce a Dios, pues es lo contrario y está descrita en el Salmo 14. Vamos ahí, hermanos. Salmo 14, versículo del 1 al 3. Da una descripción de alguien que no conoce a Dios. Es un texto, hermano, usted sabe, paralelo a Romanos capítulo 3, versículo 10. Es un texto paralelo. Salmo 14, 1 al 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Vean lo que expresa una persona que no conoce a Dios. ¿Está ahí? Salmo 14:1 dice ¿quién? El necio, ¿en dónde? En su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga ¿qué? El bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Para qué, hermanos? Para ver si había algún entendido que ¿qué? Que buscara a Dios. Mire, ayer vine a recoger a mi esposa a la terminal acá adelante. No, perdón, acá. Y venía yo en el taxi por la costera, hermanos. Y esto estaba aquí porque lo estaba yo estudiando, hermanos. Estaba meditando en la palabra. Esto venía aquí y decía, el Señor, dice, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Usted sabe lo que yo tuve la oportunidad de mirar? A esa hora eran las 11 de la noche. Usted lo sabe, ¿verdad? Y venía esto a mi mente. Esos jóvenes, esas señoritas, esas personas necesitan de Cristo, hermanos. Necesitan conocer de Dios. La palabra es clara. No había un entendido que buscara a Dios. Estaban en sus pasiones, en sus deleites. Dice el verso 3, todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Como dice Romanos capítulo 3 también.
El que no conoce a Dios no se va a santificar porque no hay ni siquiera una lucha con su pecado, al contrario, pues lo lleva. Es esclavo del pecado. El que no conoce a Dios no va a buscar hacer la voluntad de Dios. No va a desear la palabra, no va a anhelar conocerle más. El que no conoce a Dios no le va a importar si hay estudios a los cuales pueda acudir. El que no conoce a Dios pues va a tener algo mejor que hacer. Escuche lo que le digo. Va a tener algo mejor que hacer con su tiempo, porque es de Él, no de Dios. No es un tiempo para Dios, no es un tiempo para edificarse en la palabra de Dios. Su prioridad no va a ser el Señor, no va a desear congregarse. El nacido de nuevo espera con ansia este domingo, hermano, para estar aquí alabando al Señor, escuchando su palabra. Esta es la condición de alguien que está apartado de Dios, alguien que no ha entregado su vida a Cristo y no podrá cambiar su vida por sí mismo. La gente que está allá, hermanos, esos jóvenes, esas familias que están perdiéndose en el pecado, no conocen a Dios y no pueden salir de esa condición por sí mismos. No pueden. Por una razón. Por una razón. Necesitan algo que solamente Dios puede hacer. Y es un cambio de corazón. Ezequiel 36, 25. Vean qué versículo tan tremendo, hermano. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26, Ezequiel 36, 26. Os daré corazón, ¿qué, hermanos? Nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón sensible a Dios, a su voz, a su palabra. Esto solo lo hace Dios. Como dice Santiago, Él de su voluntad nos hizo nacer, y solo hay una manera de conocer a Dios y una manera en que Él nos da una vida nueva, y es a través de su palabra. Es a través de la palabra de verdad. Y vea qué contraste. Mientras las concupiscencias hablaban de engaño, aquí el nuevo nacimiento habla de verdad. Mientras la concupiscencia traía seducción y pecado, la palabra de verdad trae salvación. ¿Cuánta es la gloria a Dios? La Biblia, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder de Él para traer salvación a la vida de las personas. Tiene poder. Y vemos aquí dos cosas muy claras, hermanos. Que el nuevo nacimiento se produce como una manifestación de la voluntad de Dios. El que nace de nuevo es porque Dios lo quiso. Y dos, que se realiza ese nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Y termina el versículo, hermanos, diciendo que Dios nos salva con un propósito. Final del verso 18. Para que seamos, ¿qué, hermanos? Primicias de sus criaturas. Estoy retomando Santiago 1, verso 18. Él nos salva para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa esto? Es decir, Dios nos salva para su gloria. Amén. Dios nos salva en primera instancia con ese propósito, para su gloria, para que fuéramos esos primeros y mejores frutos de su creación, hermano. Dios nos creó, Dios nos regeneró, Él nos renovó. Somos obra de sus manos, hermanos, de las manos de Dios. Somos
una posesión de gran valor para Él. Qué tremendo honor ser hijos de Dios y formar parte de algo que Dios estima de gran valor, que es su iglesia. Somos sus primicias, las primicias de Dios, porque Dios nos ha escogido. De entre todas las criaturas nos escogió para ser sus hijos santos, es decir, apartados del pecado. Y Él nos escogió y nos dedicó a Él mismo para su gloria. Pertenecemos a Dios, hermanos. Por lo tanto, nadie piense nunca que Dios nos tienta para que caigamos en pecado. Esto es imposible, porque Él es santo y nosotros, sus primicias, que compartimos esa santidad por medio de Cristo. Concluimos, hermanos. El camino de Dios, hermanos, no es el camino del engaño, sino el camino de verdad. Dios es el dador de todo lo bueno, no de lo malo. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. La dádiva más grande, hermanos, para nosotros no se traduce en cosas materiales, hermanos. Él la da por añadidura. La dádiva más grande y más maravillosa es habernos hecho nuevas criaturas a través de un nuevo nacimiento por la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, somos su pueblo. ¿No da gloria a Dios, hermano? Somos su pueblo, somos su viña, somos su rebaño. Él es el buen pastor, el que da la vida por nosotros. Somos ese real sacerdocio, esa nación santa, porque somos un pueblo que fue adquirido por Él y para Él, hermanos. Dios está siempre dispuesto a bendecir a aquellos que confían en Él. Quédese con esto. Busque cada día agradar a Dios y a honrarlo por todo lo que hoy estudiamos, porque de Él viene toda dádiva buena y todo don perfecto. Él quiere siempre bendecir la vida de su pueblo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, Padre. Porque es a través de ella, Señor, que nos muestras, que nos dejas en claro hoy, Señor, que ninguna tentación viene de ti, Padre. Que de ti solo pueden venir cosas buenas y no malas. Gracias, Señor, porque nos has dejado también en claro y nos has recordado que hay parte de nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros, que es de nuestros propios deseos pecaminosos que somos seducidos y atraídos al pecado, Señor. Tú no eres quien nos orillas a pecar, Padre, porque de ti solo viene toda buena dádiva, Señor, y todo don perfecto. Todo lo que tú nos das, Señor, todo lo que nos regalas en tu gracia, Señor, es bueno y para edificación de nuestra vida. Gracias porque nos has hecho ver que somos completamente responsables de nuestros actos, Señor. No eres tú, Padre. Perdónanos, Señor, porque en ocasiones hemos permitido ser seducidos por nuestras propias pasiones, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos, por favor. Limpia tu iglesia. Limpia tu iglesia. Que es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, por la cual tú vendrás, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, para poder enfrentar cada tentación. No permitas que caigamos en ella, Señor, que nos seduzcan.
Gracias te damos, Señor, hoy. Queremos caminar, Señor, como es digno de ti, agradándote en todo. Caminar en santidad para honrar tu bendito nombre, Señor. Si hubiese hoy aquí alguien que no te conoce, Señor, oramos a ti. Para que tú, Señor, hagas esa obra, Señor, en el don divino, el don maravilloso de un nuevo nacimiento, Padre. Somos limitados porque la obra de salvación es solamente tuya, Dios. A través de tu dádiva, Señor, de tu amor, de tu misericordia, por el poder de tu bendita palabra. Oramos, Señor, por esas vidas, por esas almas que no te conocen, Señor. Haz la obra bendita por tu Espíritu en ellos y en ellas, Señor. Y gracias te damos, gracias por las familias, gracias por mis hermanos, por los niños, por los servidores, por las maestras, Señor. Gracias te damos por nuestros ancianos, Señor. Ayúdales, por los enfermos, por el papá de nuestro hermano Eder, Señor, que tiene su operación esta semana, por nuestra hermana Tere, por nuestra hermana Mónica, que ya está aquí. Gloria a ti, Señor, te damos. Gracias por nuestra hermana Ofelia, por mi madre, Señor, también. Por la iglesia, que es mi familia en Cristo, Señor. Llévanos en tu paz y permítenos estar aquí prontamente para exaltar tu bendito nombre, Señor. A ti la gloria, porque damos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y su iglesia dice amén.